Sectas heréticas, clase 6, audio 2. Avancemos ahora considerando cuáles son sus creencias heréticas. Bueno, ¿qué es lo que creen ellos sobre la Biblia? La Biblia es considerada insuficiente para ellos y creen tener el derecho por revelación divina a añadir o a transmutar una multitud de pasajes bíblicos. Ellos dicen que un ángel informó a Nefi que la Biblia pasó de manos de los judíos a los gentiles con toda pureza, pero que la iglesia gentil, poderosa y abominable, la corrompió totalmente, de tal forma que no hubo más remedio que proveer posteriores revelaciones y correcciones, que son las planchas de oro. Recuerden ustedes que ellos creen que son una iglesia restauracionista, ¿no? Que es esto lo que tienen que venir a reparar, la corrupción a la que llevó la supuesta iglesia gentil a la palabra de Dios, ¿no? Pero bueno, leamos nosotros lo que dice en 1 de Pedro en el capítulo 3 y en el versículo 15. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, la palabra de Dios nos enseña acá que hay muchos que son indoctos e inconstantes y que son los que tuercen la palabra, ¿no? Como también tuercen otras escrituras, y lo tuercen para su propia perdición. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de perfección, es un Dios que no se equivoca y que su palabra es pura, es perfecta, que no tiene distorsiones, que se mantiene perfecta porque le pertenece a Dios. Pero bueno, ellos entienden que la palabra fue corrompida y con eso justifican la necesidad de que hubiera un nuevo libro inspirado, y supuestamente ese es el libro mágico que ellos encontraron, que encontró José Smith y que tuvo que traducir con unos anteojos mágicos, ¿no? Bueno, una historia que es la historia que ellos cuentan. Avancemos con otro texto bíblico en 2 de Pedro también, pero en el capítulo 1 y en el versículo 19, que dice así: tenemos también, esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Que dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué bendición lo que Dios nos provee, qué bendición que Dios nos diga estas cosas en su palabra, que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos muy bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día se esclarezca, hasta que podamos comprender, hasta que podamos entender, hasta que le veamos cara a cara, hasta que sepamos cómo Él es, ¿no? Pero además también dice que tenemos que entender algunas cosas, ¿no? Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya hemos visto a la Iglesia Católica que decía que para enseñar la palabra de Dios, ellos primero tenían que interpretarla y luego nosotros podríamos leerla. Pero no es así, acá dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Y también tenemos acá a los mormones diciendo que nadie podría, por ejemplo, ver las tablas que Dios había revelado, ni tampoco los anteojos que supuestamente venían para corregir esta palabra de Dios que ha sido distorsionada. Pero nosotros sabemos, por lo que la palabra de Dios nos enseña, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda la palabra que Dios ha revelado es para todos los hombres en este mundo, a lo largo de toda la historia. Continuemos. Para la Iglesia de los Mormones, en la práctica el libro del Mormón ocupa el lugar de autoridad escritural, y otros libros de José Smith también, como por ejemplo La Perla de Gran Precio, Principios y Pactos o La Revelación sobre el Matrimonio Celestial, que tienen por lo menos el mismo valor profético que la Biblia. Pensando en eso, ¿no? En estos libros que se añaden como si fueran libros proféticos, como si fueran la propia palabra de Dios. Qué terrible posición será delante de Dios jugar con su palabra, ¿no? La Biblia misma nos enseña que hay castigo terrenal y eterno para las personas que hagan tal cosa.
Esto lo podemos ver en Apocalipsis, en el capítulo 22, a partir del versículo 18, que dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos ni quitar ni añadir a la palabra de Dios, ¿no? Bueno, que podamos aprender lo que su palabra nos enseña y podamos ajustar nuestra vida, nuestra fe, nuestras creencias a la palabra de Dios.